Esta es una de las verdades más oscuras de la historia moderna. Para Estados Unidos, la guerra nunca ha sido solo una cuestión de supervivencia, justicia o libertad. Ha sido una cuestión de dinero. Cada conflicto se convirtió no solo en un campo de batalla de armas y soldados, sino en un escenario de oportunidades financieras. Mientras los ciudadanos de a pie enviaban a sus hijos a morir, mientras las familias racionaban los alimentos y se apretaban el cinturón, la maquinaria financiera transformaba silenciosamente el derramamiento de sangre en beneficios. Estados Unidos no solo libró guerras, aprendió a monetizarlas, convirtiendo la tragedia en un modelo de negocio que dio forma al sistema financiero global en el que vivimos hoy en día. Para entender esto, hay que remontarse a la Primera Guerra Mundial, la llamada Gran Guerra que estalló en 1914. Al principio, Estados Unidos no participó directamente. Era Europa la que se desangraba. Gran Bretaña, Francia, Alemania, Austria, Hungría, todas ellas enzarzadas en un conflicto que devoraba hombres y dinero a un ritmo aterrador. Millones de soldados marchaban, decenas de millones de proyectiles de artillería llovían, y las facturas se acumulaban más de lo que cualquier tesorería gubernamental podía soportar. Y ahí es donde Estados Unidos vio su primera oportunidad. Desde el otro lado del Atlántico, la industria y los bancos estadounidenses intervinieron como arsenal y prestamistas de la democracia. Las entidades de Wall Street, como JP Morgan, cerraron acuerdos sin precedentes con los gobiernos británico y francés. Solo Morgan concedió préstamos por valor de miles de millones de dólares y actuó como agente de compras, canalizando trigo, acero, carbón y municiones estadounidenses al otro lado del océano. Para ponerlo en perspectiva, los miles de millones en la década de 1910 eran cantidades tan grandes que eclipsaban el propio presupuesto federal. Y todo ello conllevaba intereses. Cada proyectil que explotaba en el frente occidental no solo llevaba TNT, sino también obligaciones de deuda con los financieros estadounidenses. Estados Unidos entró oficialmente en la guerra en 1917, pero para entonces su sistema financiero ya estaba entrelazado con el resultado. Si Gran Bretaña y Francia perdían, Wall Street también perdía. Así, la línea entre la seguridad nacional y los intereses financieros se difuminó. A los estadounidenses de a pie se les dijo que era su deber patriótico comprar bonos Liberty. Se trataba de instrumentos de deuda comercializados con propaganda emocional, que instaban a los ciudadanos a prestar sus ahorros al gobierno. Los carteles mostraban al tío Sam señalando con el dedo: «Te quiero a ti». Las celebridades desfilaban por las ciudades instando a la compra de bonos. Incluso los niños recogían monedas para comprar sellos de ahorro que podían canjearse por bonos. Por primera vez en la historia, toda una nación se movilizó financieramente para luchar en una guerra. Pero aquí está la realidad más oscura. Mientras que los pequeños ahorradores prestaban unos pocos dólares, los verdaderos ganadores eran los banqueros y los industriales que ocupaban los puestos más altos. Las fábricas prosperaron. Las ganancias se dispararon. La influencia de JP Morgan sobre los gobiernos creció más allá de lo que se había visto antes. Y se sentó un nuevo precedente. La guerra podía financiarse no solo con oro, ni solo con impuestos, sino con deuda vendida al público y suscrita por finanzas privadas. Ese mecanismo nunca ha desaparecido. Si avanzamos rápidamente hasta la Segunda Guerra Mundial, vemos el mismo modelo perfeccionado a una escala aún mayor. Una vez más, Europa cayó en el caos y, una vez más, la industria estadounidense surgió para llenar el vacío. Roosevelt declaró que Estados Unidos sería el arsenal de la democracia. Y cuando Estados Unidos entró en guerra en diciembre de 1941, sus fábricas ya funcionaban a pleno rendimiento, produciendo barcos, aviones, tanques y municiones, a una escala nunca antes vista en el mundo. Pero esto es lo que importa. La maquinaria financiera también estaba en pleno funcionamiento. El Tesoro emitió bonos de guerra y la Reserva Federal los respaldó. Una vez más, se pidió a los ciudadanos de a pie que invirtieran sus ahorros como acto de patriotismo.
Más de 85 millones de estadounidenses compraron bonos de guerra, recaudando más de 185.000 millones. Para comprender esa cifra, hay que tener en cuenta que representaba más de la mitad del coste total de la guerra. El sistema financiero había aprendido la fórmula de presentar el sacrificio como una inversión y convertir a los ciudadanos en prestamistas de última instancia. Mientras tanto, empresas como Boeing, General Motors y Ford pasaron de la producción civil a contratos militares que garantizaban beneficios, a menudo sin tener en cuenta la eficiencia. El gobierno adelantó el dinero. Las fábricas producían armas y los accionistas cobraban dividendos. El vínculo entre el dinero y el poder se hizo más estrecho. La guerra ya no era solo una tragedia que había que soportar. Era un motor económico. Y mientras las armas rugían, se producía otra revolución silenciosa en las finanzas. El fin del patrón oro. Durante la guerra, Estados Unidos suspendió la libre convertibilidad del oro para proteger sus reservas. El dólar ya estaba en camino de convertirse en algo nuevo. No solo un derecho sobre el oro, sino un derecho respaldado por el poder del Estado estadounidense, por su producción industrial y por su poderío militar. Después de 1944, con el acuerdo de Bretton Woods, esto se hizo oficial. El dólar fue coronado como la moneda de reserva mundial. Fue un resultado directo de la guerra y convirtió el poder financiero estadounidense en dominio financiero global. Piénselo detenidamente. Las guerras que destruyeron Europa enriquecieron y empoderaron a Estados Unidos. Cada bono vendido, cada préstamo concedido, cada fábrica reconstruida, todo ello sentó las bases para que Estados Unidos emergiera no solo como vencedor en el campo de batalla, sino como el centro financiero del mundo moderno. La maquinaria bélica no era solo militar, sino también económica. Pero la historia no se detiene en 1945. La Guerra Fría que siguió se convirtió, en muchos sentidos, en una guerra financiera tanto como política. El gasto militar se disparó. Industrias enteras como la aeroespacial, la electrónica y la petrolera se financiaron con presupuestos de defensa que nunca dejaron de crecer. Los economistas lo llamaron keynesianismo militar. La idea de que el gasto público en la guerra podía mantener la economía en marcha, evitando la depresión. Lo que en su día fue una medida de emergencia se convirtió en una estrategia permanente. Estados Unidos convirtió la guerra no solo en una oportunidad, sino en una característica estructural de su sistema financiero. Y aquí radica la verdad oculta. Una vez que se construye un sistema en el que el gasto bélico alimenta los beneficios, siempre hay un incentivo para que haya más conflictos. Los contratistas de defensa prosperan, los bancos prosperan, los políticos prosperan, y los ciudadanos de a pie soportan el coste a través de la inflación, los impuestos y la deuda. Cuando comenzó la guerra de Vietnam en la década de 1960, la fórmula estaba plenamente integrada en el sistema. Los conflictos militares ya no se consideraban solo una lucha política o ideológica, sino una palanca económica. Vietnam le costó a Estados Unidos más de 100.000 millones de dólares, una cifra astronómica en aquella época. Sin embargo, a pesar del coste humano y del fracaso militar final, los engranajes financieros siguieron girando. Los contratistas de defensa suministraban helicópteros, aviones, armas y napalm a precios garantizados. Los bancos financiaban los déficits a través del mercado de bonos. Una vez más, los estadounidenses de a pie soportaron la carga a través de impuestos más altos y la inflación. De hecho, la inflación de finales de la década de 1960 y la de la década de 1970 fue una de las señales más claras de cómo el gasto bélico distorsiona la economía. El presidente Johnson había prometido tanto armas como mantequilla. La guerra de Vietnam en el extranjero y la gran sociedad en casa, pero la realidad fue brutal. El gasto deficitario inundó el sistema y se rompió el vínculo del dólar con el oro. En 1971, Richard Nixon puso fin oficialmente al patrón oro, declarando que los gobiernos extranjeros ya no podían canjear dólares por oro.
Fue una ruptura histórica. El dólar se convirtió en una moneda fiduciaria respaldada no por el metal, sino por la confianza en el gobierno estadounidense y, lo que es más importante, por su inigualable poderío militar y económico. Vietnam no solo cambió la geopolítica, sino que transformó el dinero en sí. Luego llegaron las crisis del petróleo de la década de 1970, y, una vez más, la estrategia financiera se entrelazó con la guerra y el control de los recursos. La creación del sistema del petrodólar, en el que el petróleo se cotizaba exclusivamente en dólares estadounidenses, garantizó que la moneda estadounidense, incluso sin oro, siguiera siendo indispensable en todo el mundo. La presencia militar en Oriente Medio garantizaba el mantenimiento de ese sistema. El dinero y la guerra ya no eran temas separados, eran uno y lo mismo. Avancemos rápidamente hasta 1991 y la Guerra del Golfo. La invasión de Kuwait por parte de Irak amenazaba no solo la estabilidad regional, sino también los mercados mundiales del petróleo. Y la respuesta de la coalición estadounidense fue rápida. La guerra en sí fue breve, pero las ganancias financieras para las industrias de defensa y las empresas vinculadas al petróleo fueron enormes. La guerra se retransmitió en directo por televisión, al igual que los beneficios. Las empresas de tecnología militar mostraron sus armas de precisión, lo que impulsó instantáneamente el precio de las acciones. Para muchas empresas, la guerra se había convertido tanto en un campo de pruebas como en una campaña de marketing. Y luego llegó el punto de inflexión de nuestro siglo, los atentados del 11 de septiembre y la posterior guerra contra el terrorismo. En este caso, la financiarización del conflicto alcanzó niveles sin precedentes. Las guerras de Afganistán e Irak le costaron a Estados Unidos unos 6 billones de dólares, si se incluye la atención a largo plazo a los veteranos y los intereses de la deuda. Esa cifra es tan abrumadora que casi se vuelve abstracta. Pero piénsalo de esta manera. Solo con esa deuda se podría haber financiado la matrícula universitaria gratuita para generaciones, reconstruido la infraestructura o transformado la atención sanitaria. En cambio, alimentó un ciclo en el que contratistas de defensa como Lockheed Martin, Raytheon y Halliburton se convirtieron en nombres conocidos no por su innovación o el progreso civil, sino por su papel en el suministro de guerras interminables. Y de nuevo, el método de financiación siguió el mismo guión. Se emitieron bonos. La Reserva Federal mantuvo bajos los tipos de interés para sostener la deuda. Los contribuyentes comunes y corrientes asumieron la carga a través de déficits que se dispararon hasta convertirse en la deuda nacional con la que vivimos ahora. Las guerras que se justificaban como protección de la libertad o difusión de la democracia se duplicaron como conductos de dinero y poder para las élites financieras y empresariales. Aquí está la ironía oculta. Estados Unidos rara vez gana estas guerras en el sentido tradicional. Vietnam terminó con la retirada. Irak se sumió en el caos. Afganistán fue abandonado después de 2 décadas. Pero desde una perspectiva financiera, las guerras nunca fracasaron. Los contratos se cumplieron. Los préstamos se pagaron. Los intereses siguieron acumulándose. La guerra se volvió rentable independientemente del resultado. Para aquellos que están en la cima del sistema, el conflicto interminable no era un problema, era un modelo de negocio. Ahora, conectemos esto con la actualidad. El complejo militar industrial sobre el que advirtió el presidente Eisenhower en su discurso de despedida en 1961 se ha vuelto inseparable del propio sistema financiero estadounidense. El gasto en defensa sigue siendo uno de los componentes más importantes del presupuesto federal, superando constantemente los $800,000 millones al año. Industrias y regiones enteras del país dependen de él. Wall Street se beneficia de su financiación, los políticos se aseguran los votos protegiéndolo, y el ciclo se repite sin cesar. Bueno, ¿qué significa esto para ti hoy en día? Significa que el dinero que tienes en el bolsillo, la inflación que sientes en el supermercado, los impuestos que se deducen de tu sueldo, están vinculados a un sistema financiero que ha normalizado la guerra como una condición permanente.
Tanto si caen bombas como si no, la maquinaria siempre está en marcha. La educación financiera que la mayoría de la gente nunca recibe es que las guerras no solo se libran en el campo de batalla, se libran en tu cartera, en tu coste de vida, en la erosión de tu libertad financiera. Piensa en la reciente crisis mundial. El colapso financiero de 2008 no fue causado por una guerra, pero el guión fue inquietantemente similar. Los gobiernos rescataron a las empresas, se protegieron los beneficios corporativos y los ciudadanos de a pie se quedaron con las manos vacías. Durante la pandemia se emitieron billones en estímulos y ayudas, gran parte de los cuales fluyeron directamente a los mercados financieros y a las empresas, en lugar de a la población trabajadora. Los mecanismos que se perfeccionaron en tiempos de guerra, como la financiación del déficit, la emisión de bonos y las garantías corporativas, ahora también se aplican en tiempos de paz. La maquinaria bélica se ha fusionado con el propio sistema financiero. Y aquí está la verdad más inquietante de todas. Una vez que se comprende esta historia, se da uno cuenta de que los conflictos y las crisis no son anomalías. Son características. Hay oportunidades para aquellos que saben cómo aprovechar la deuda, la moneda y los recursos. Para todos los demás, son trampas. La inflación erosiona los ahorros. Las burbujas estallan. Las cadenas de deuda se tensan. El sistema financiero prospera con la volatilidad porque la volatilidad crea dependencia y la dependencia garantiza el control. Entonces, ¿cuál es la lección? No es simplemente que la guerra sea mala o que los gobiernos sean corruptos. Eso es obvio. La lección más profunda es que el dinero y el poder son inseparables y que todos los grandes conflictos de la historia moderna han tenido tanto que ver con las oportunidades financieras como con la ideología. Comprender esto te da una visión más clara del mundo en el que vives. Cuando oigas llamamientos a la intervención, cuando veas aumentar los presupuestos de defensa, cuando notes que tu propio coste de vida se encarece, deberías preguntarte no solo quién es el enemigo, sino quién se beneficia. Esto es lo que realmente significa la educación financiera. No se trata solo de aprender a presupuestar, invertir o ahorrar. Se trata de aprender cómo está diseñado el sistema, a quién sirve y cómo la historia revela los patrones que se repiten una y otra vez. La historia económica no se limita a los números de los libros de texto. Se trata de vidas, de sacrificios, de imperios que surgen y caen, y de la arquitectura oculta de la deuda y los beneficios que da forma a todos los titulares que lees hoy en día. Así que la próxima vez que alguien te diga que la guerra es por el honor, la democracia o la libertad, recuerda esto. La guerra también tiene que ver con balances, pagos de intereses y beneficios empresariales. La historia no se repite, pero el sistema financiero se encarga de que rime de tal manera que tú sigas pagando la factura. Si quieres riqueza real, si quieres verdadera libertad financiera, tienes que ver más allá de los eslóganes y la propaganda y reconocer la maquinaria del dinero y el poder tal y como es. Porque si no la entiendes, te aplastará de todos modos. Si esto te ha dado una nueva perspectiva, dale a suscribirse. La historia tiene las respuestas.